Capítulo 1. Soñar no es malo, dijo Olmigt en su forma esquelética mientras caminaba hacia la puerta. Se detuvo al llegar y miró a Izuku, que tenía la cabeza gacha. Pero hay que ser realista, dijo mientras salía y cerraba la puerta. Perdóname, joven Midoriya, pensó Olmigt mientras bajaba del edificio, sin mirar al chico de pelo verde. Al cerrarse la puerta, Izuku mantuvo la cabeza gacha mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro pecoso. Su sueño. Su único sueño era ser un héroe. Ayudar y salvar a la gente con una sonrisa. Igual que Olmigt. Igual que el héroe número 1. Igual que el símbolo de la paz. Igual que quien lo salvó del villano. Igual que quien se aferró a la pierna. Igual que quien resultó herido en su pelea hace 5 años. Igual que quien le contó su sueño y le rompió el corazón. Igual que quien le dijo que nunca podría ser un héroe sin un don. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Es igual que todos. Es igual que cada persona que dudó y se burló de su sueño. Es como todos los que no creían que pudiera ser un héroe, incluso sin un don. Es como todos. Es como el doctor. Lo siento chico, pero probablemente deberías dejarlo. Es como su mamá. Lo siento, Izuku, lo siento mucho. Es como Kacchan. Da un salto de cisne desde el tejado de un edificio. La voz de Kacchan resonó en su mente. ¿Qué clase de amigo se burla de su falta de peculiaridad? ¿Qué clase de amigo lo golpearía, quemaría y lastimaría? ¿Qué clase de amigo le diría que se suicidara? ¿Qué clase de amigo querría que se suicidara? Entonces lo entendió. Nadie, ningún amigo se burlaría de su falta de don delante de otros. Ningún amigo lo amenazaría, lastimaría ni quemaría. Ningún amigo usaría un don explosivo en su cara. Ningún amigo le diría que se suicidara. Y ningún amigo querría que se suicidara. Kacchan, no. Katsuki Bakugou no es su amigo. Nunca lo fue. Nunca lo será para él. Para él, no era más que una piedrita en la calle. Para él, no era más que un llorón. Y para él, no era más que un inútil y sin peculiaridades. Saltar desde la azotea, ¿eh? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que seguía en la azotea. Caminó distraídamente cerca del borde y miró las calles. Vio coches en movimiento, gente de diferentes formas y tamaños caminando y hablando, y héroes patrullando y persiguiendo a los villanos. Da un salto de cisne desde el tejado de un edificio, pensó en toda la humillación que recibió solo por no tener don mientras daba un paso más cerca del borde del edificio. Da un salto de cisne desde el tejado de un edificio, pensó en todo el dolor y sufrimiento que recibió en manos de su amigo mientras daba un paso más hacia el borde. Zambullate desde el techo de un edificio. Dio otro paso y dejó que su cuerpo cayera y sintiera la brisa del viento mientras el suelo parecía más cercano cada segundo. A medida que Izuku caía más cerca del suelo, el entorno empezó a moverse más despacio. Como si los dioses se aseguraran de que viera lo que había elegido. Con el tiempo acelerándose, miró a su alrededor y vio que la gente comenzaba a entrar en pánico cuando lo vieron caer, algunos se congelaron y otros corrieron a buscar a un héroe cercano. Sonrió con tristeza. Si supieran que no tenía peculiaridades, simplemente seguirían con lo suyo y lo ignorarían como todos los demás en su clase. Diablos. Sus compañeros de clase incluso se alegrarían al descubrir que el monstruo sin peculiaridad saltó del edificio. Lo celebrarían y lo convertirían en un día festivo. A solo un par de pies de tocar el suelo, cerró los ojos aparentemente aceptando su destino y esperó el impacto. ¿Dónde estás, Izuku? Dijo Inko Midoriya mientras miraba el reloj de pared. Su hijo debería haber llegado a casa hace 1 hora y ella se está preocupando. Izuku no es el tipo de estudiante que se queda afuera hasta tarde ni sale con sus amigos, sin saber que Izuku no tenía amigos, ya que no tenía don. Quizás hubo un ataque de un villano camino a casa. Y vio pelear al héroe. Ese pensamiento no la ayudó a sentirse aliviada de que su bebé aún no hubiera llegado a casa. Desde que a Izuku le diagnosticaron que no tenía don y vio cómo su hijo se deprimía por no tenerlo, se volvió protectora y paranoica por su seguridad y bienestar. Aunque no lo admite, sabe que Izuku se había distanciado y no podía culparlo. ¿Quién no lo haría?
Después de disculparse con él cuando le preguntó si podía ser un héroe como All Might en lugar de apoyar el sueño de Izuku, no le sorprendería descubrir que su hijo saltó de un edificio. Y ese pensamiento la puso aún más nerviosa. ¿En qué estoy pensando? Tranquila, Inko. Un timbre en el teléfono la sacó de sus pensamientos. No sabía por qué, pero le daba miedo contestar. Por favor, Seizuku. Por favor, Seizuku. Inko respiró hondo para calmarse, aunque estaba a punto de desfallecer. Luego, temblorosamente, contestó el teléfono. Hola. Residencia Midoriya, Inko Midoriya al habla, Izuku se sorprendió al abrir los ojos. Ya no caía, sino que estaba tendido en el suelo. No sintió el impacto de la caída, lo cual lo confundió. ¿Es esa la sensación de morir? ¿Quién hubiera pensado que la muerte podría ser indolora? Se levantó y echó un vistazo a su alrededor. Estaba de pie en la azotea de un edificio con escombros y, sorprendentemente, sangre y vísceras por todas partes, lo que casi le hizo vomitar. Casi. El cielo estaba gris y llovía, pero no se mojaba. Algunos edificios ardían y otros se derrumbaban. Parecía que había ocurrido una guerra y que nadie había sobrevivido, o eso creía. Así que por fin nos conocemos. La voz hizo que Izuku se sobresaltara. Miró en dirección a la voz y vio a su dueño. Allí estaba un hombre de espaldas a Izuku que se giró lentamente para mirarlo. Lo observaba de arriba a abajo con los ojos entrecerrados, observándolo fijamente, lo que le hizo retroceder un paso. El hombre era alto y pálido, con ojos azul grisáceo. Vestía 3 capas de ropa. Una camisa blanca abotonada con cuello prominente, parcialmente abotonada, una sudadera gris con capucha y una chaqueta de cuero negra con interior rojo, 2 líneas blancas horizontales en cada manga y un diseño tribal rojo en la espalda que Izuku notó cuando el hombre le dio la espalda. También vestía vaqueros azules y zapatos negros. Hola. Dijo Izuku sin parecer tranquilo. El hombre no respondió, simplemente se acercó a Izuku y lo miró directamente a los ojos. Izuku se tensó al ver sus ojos azul grisáceo. Era intimidante y tranquilizador a la vez. Le resultaba familiar, pero desconocido a la vez, y eso lo confundía. Izuku Midoriya, dijo el hombre, tensando aún más a Izuku. ¿Sabe mi nombre? Claro que sé tu nombre. Los ojos de Izuku se abrieron como platos, pero al instante una gota de sudor le cayó encima. Lo dije en voz alta, ¿verdad? El hombre, para su sorpresa, esbozó una pequeña sonrisa. Soy tú, después de todo. Esas palabras lo confundieron. ¿Quién no lo haría? Un tipo que no se parecía en nada a él. Veía claramente que el hombre parecía estadounidense, mientras que Izuku era japonés. Miró al hombre con la confusión reflejada en su rostro. ¿Cómo puede ser este tipo? El hombre vio esto y sonrió. Bueno, soy tú y tú eres yo, pero al mismo tiempo no soy tú ni tú eres yo. Esas palabras confundieron aún más a Izuku. Antes de que Izuku pudiera preguntar qué quería decir, el hombre lo interrumpió. Creo que lo que intento decir es que soy tú en tu vida pasada y tú eres mi reencarnación, dijo. Izuku se quedó boquiabierto al comprender que todo estaba claro. Por eso sintió una sensación familiar y a la vez desconocida hacia la persona frente a él. Es la reencarnación de Alex Mercer. Mucho gusto, dijo, extendiendo la mano para estrecharla. Y igualmente. Izuku tomó las manos de Mercer y las estrechó mientras mantenía contacto visual con su yo del pasado. Estaba asombrado de verlo y encontrarse con él, y fue realmente genial verse en su vida pasada. Ambos sintieron algo en sus manos y rápidamente las miraron. Se sorprendieron al ver zarcillos negros que salían del brazo de Mercer y comenzaron a trepar lentamente hasta adherirse a las manos de Izuku. Entonces empezó a hundirse en el brazo de Izuku, lo que le hizo soltar la mano de Mercer y mirarla. Entonces sintió que algo se expandía por su cuerpo. Se siente raro, pero en el buen sentido. Vaya. Qué raro. Murmuró Izuku, sin dejar de mirarse la mano. Sí. Eso fue interesante, dijo el encapuchado. Aún reflexionaba sobre lo que acababa de ocurrir.
Parece que el virus se ha fusionado con tu alma, susurró para sí mismo sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Izuku, al oír esto, lo miró con incredulidad. Ajá. ¿Qué virus? ¿Y a qué te refieres con que se fusionó con mi alma? Le gritó a Mercer, quien seguía pensativo. Ah, cierto. El virus de la luz negra. Un virus quimérico evolutivo que causa mutaciones y que solo puede reproducirse dentro de las células vivas de organismos biológicos. Es el virus que me ayudó a sobrevivir a enfermedades, ataques físicos e incluso una explosión nuclear, dijo Mercer antes de detenerse un segundo para ver si Izuku lo escuchaba. Para su diversión, murmuró algo en voz baja que le hizo sudar una gota. ¿Sucede esto a menudo? Preguntó Mercer con una tos leve, sacando a Izuku de su estado de murmullo. Izuku lo miró y se rascó la nuca con vergüenza. Lo siento. Es solo una mala costumbre. Sí, ya me lo imaginaba, asintió Mercer. Aunque tienes que quitarte ese hábito si quieres ser un héroe. Izuku miró a Mercer con los ojos abiertos como si le hubiera crecido un segundo brazo. Frunció el ceño y apartó la mirada rápidamente. ¿Cómo puedo ser un héroe si estoy sin don? Lo interrumpió Mercer, y el chico asintió. Lo agarró por los hombros para mirarlo directamente a los ojos. Chico, con o sin don, si has entrenado lo suficiente, puedes ser un héroe. Pero All Might dijo nerviosamente antes de que Mercer lo interrumpiera una vez más. A la mierda con lo que dijo All Might. ¿Qué importaría si dijera que no puede ser un héroe? No es su decisión si quiere serlo, y tampoco es la de ese cabrón de Bakago. Hizo una pausa y respiró hondo. Volvió a mirar a Izuku, que se había puesto histérico al oír su voz mientras se relajaba y se recomponía. Perdona, lo que intento decir es que si quieres ser un héroe, sé el héroe que siempre quisiste ser. Entrena y estudia duro para restregarles en la cara que puedes serlo y demostrarles que se equivocan, le dijo Alex Mercer, sonriéndole levemente. Pero yo, no tengo un don. ¿Cómo puedo proteger a la gente si no puedo protegerme a mí mismo? Susurró el peliverde, mirando hacia abajo, recordando las veces que Bakugo usó su don contra él y el ataque del villano del lodo. Izuku estaba indefenso sin un don. Si no podía defenderse, ¿cómo podría defender a los demás? Escuchó a Alex suspirar y miró hacia su yo pasado. Como dije antes, si entrenas tu mente y cuerpo, puedes ser un héroe para defenderte a ti mismo y a los demás. En cuanto a no tener don, Mercer sonrió con sorna mientras se cruzaba de brazos. ¿Quién dijo que no tenías don? Si no recuerdo mal, el virus de la luz negra se fusionó con tu alma y, si no me equivoco, ya había mutado en tu cuerpo, convirtiéndose en un don gracias a los cromosomas X de tu madre en tu ADN, N/A. El virus es infeccioso y mutó la masa corporal de Alex. Pensaba que, como Alex murió con el virus, este permanecería en el alma de Alex, se fusionaría con la de Izuku y mutaría su ADN. Eso hizo que Izuku abriera los ojos de par en par. ¿Tendré un don? ¿Puedo ser un héroe? El hombre más alto puso la mano sobre la cabeza del niño, alborotando su cabello rizado y sonrió. Sí, Izuku Midoriya, puedes ser un héroe. Esas palabras que salieron de la boca de Mercer llenaron a Izuku de una inmensa esperanza y alegría, y también llenaron su corazón con el reconocimiento y el apoyo que necesitó durante los últimos 10 años de su vida. Izuku no pudo evitar abrazar a su yo del pasado y lloró desconsoladamente. Pero esta vez no fue un llanto de soledad, ira, desesperanza o impotencia, sino un llanto de agradecimiento, alegría y esperanza de convertirse en un héroe. Mercer, por su parte, se sorprendió por el contacto repentino, pero abrazó al joven. Vio que realmente lo necesitaba y supo que se convertiría en el héroe más grande, que superaría a su torturador y ese rubio y musculoso imbécil. Mercer también sabía que Izuku sería el héroe que nunca podría ser, y al darle el virus al darle el don, podría convertirse en el nuevo símbolo de la esperanza y redimirlo de sus acciones pasadas, de las que se arrepintió en el último segundo antes de morir. Oh, lo siento, Sniflo, lo siento por eso. Estoy muy feliz ahora mismo, dijo Izuku soltándose del abrazo, secándose las lágrimas de las mejillas y los ojos. Mercer simplemente sonrió y se alborotó el pelo.
Rayos. No puedo creer que esta cosita tan linda sea yo en otra vida, reflexionó. Izuku lo interrumpió cuando lo miró de nuevo. En fin, ¿cómo uso el virus o el don que me diste? Le preguntó el chico mientras sacaba un cuaderno de la nada. Mercer parpadeó al ver la pantalla y lo miró divertido. Ja. Nerd. Sí, definitivamente soy yo. Mercer se rió entre dientes. Bueno, solo necesitas concentrarte en manipular la masa y el peso de la masa muscular de tu cuerpo, creo. ¿Sabes qué? No te preocupes por eso, ya que tendrás mis recuerdos de usarlo después de que nuestras almas se fusionaran completamente. No tendrás dificultades para usarlo. Dijo haciendo que Izuku se confundiera y sorprendiera. ¿Unirnos por completo? ¿No se habían fusionado ya nuestras almas? Preguntó Izuku al encapuchado mientras se rascaba la cabeza. No. Solo fue el alma con el virus que se fusionó con la tuya. Lo sé porque ya no siento el poder en mis venas, dijo, mirándose la mano y apretando los dedos. ¿Te refieres al hormigueo que sentí por todo el cuerpo en el momento en que los tentáculos se hundieron en mi mano? Mercer asintió, confirmando su afirmación. Así que así es como se siente un don, susurró para sí mismo, provocando la risa de Mercer. Sí, así se siente tener una peculiaridad o, en mi caso, un virus. Pero bueno, necesitamos fusionar almas para que puedas obtener todos mis recuerdos, y me refiero a todos. Incluso los recuerdos de la gente que consumí. Luego extendió el puño, indicando que chocarían los puños. Izuku miró la mano y luego a Alex. ¿Qué te pasará después de que nuestras almas se fusionen? Estaba nervioso y Alex lo notó. Suspiró y miró sus ojos esmeralda. Probablemente me desvanezca, vio que Izuku retrocedía un paso. Mira, chico. Si no fusionamos almas, no podrás controlarlo antes del examen de admisión y posiblemente no podrás despertar a tiempo para participar, ya que después de fusionarlas despertarás. Aquí el tiempo funciona de otra manera, chico. Y si no me equivoco, ha pasado una semana desde que saltaste del tejado de ese edificio. Izuku se quedó boquiabierto ante la revelación. Lleva una semana inconsciente. Parecía que solo lleva 1 o 2 horas. Si no despierta ahora, no podrá ir al examen. Pero si fusionaba almas con él, se desvanecería. No podía soportarlo. No podía soportar que la primera persona que creyó en él se desvaneciera y lo dejara solo. Le dolió. Le dolió más que como All Might aplastó su espíritu. Pensar en Alex desvaneciéndose frente a él le hizo llorar. Vamos, Izuku, la voz tranquila de Alex lo sacó de sus pensamientos. Aunque me desvanezca, siempre estaré contigo. Soy tú y tú eres yo. Dijo, disipando cualquier duda que rondaba su mente. Izuku le dedicó una sonrisa entre lágrimas y chocó los puños lentamente. Hubo una chispa fugaz cuando sus puños hicieron contacto, pero no les dolió. Izuku sintió el hormigueo que emanaba de su puño subiendo por su cuerpo, mientras que Alex sintió como su cuerpo era absorbido y salía de su puño extendido. Entonces, ambos vieron como el cuerpo de Alex comenzaba a desvanecerse desde sus pies hasta su rostro, mientras partículas flotaban en su cuerpo. Antes de desvanecerse por completo, Alex le dedicó a Izuku una última sonrisa. Prométeme que te convertirás en el héroe que yo jamás podré ser. Hizo una pausa y esperó a que Izuku respondiera. Al ver que el chico asentía, continuó. Bueno, entonces, adiós y cuida de todos tus seres queridos y de quienes deseas proteger. Sé el mejor héroe que existe y siempre estaré ahí para ti. Dicho esto, Alex Mercer se desvaneció por completo. Al ver que Alex ya no estaba con él, miró hacia el cielo de su mente. Después de 5 segundos, se agarró la cabeza con las manos mientras todos, o mejor dicho, todos los recuerdos volvían a él. ¿En serio, Alex? ¿Ni siquiera un menguante? Cuando el dolor cesó, se levantó, todavía agarrándose la cabeza. Y entonces parpadeó cuando escuchó una voz entrar en su oído. Bienvenido a la cima de la cadena alimentaria, era Alex. No pudo evitar sonreír al ver en los recuerdos de Alex que había dicho eso antes de ser absorbido por un tipo llamado Ayer. Al reflexionar más sobre ese recuerdo, se dio cuenta de que ese tipo era brutal. Algo así como Bakago.
Se rió entre dientes al pensar en el nuevo apodo que le había dado a su antiguo amigo. Entonces, ¿cómo regreso? Se preguntó Izuku y se maldijo por no haberle preguntado a Alex cómo regresar al mundo real. Sin embargo, no tenía por qué preocuparse, pues sintió un tirón en el cuerpo y, al cabo de un segundo, volvió a caer. Y oía otra voz en sus oídos. Era suave y le sonaba familiar. La voz lloraba y decía algo que no podía oír con claridad. Cerró los ojos y usó su don para mejorar su audición y escuchar la voz. W. ¿Qué, Su? ¿Qué dices? ¿Quién eres? Wak, claramente no eres Alex, así que, ¿quién eres? Despierta, Izuku. Espera. Mamá. Capítulo 2. Izuku podía oír a su madre llamándolo, rogándole que despertara. Bueno, estaba despierto, pero por alguna razón no abrió los ojos y solo escuchó los sollozos de su madre. Se sintió culpable, pero por reflejo mantuvo los ojos cerrados. Sí, cada vez que su madre lloraba cuando le diagnosticaron que no tenía don, Izuku mantenía los ojos cerrados y esperaba a que su madre saliera de su habitación para llorar hasta quedarse dormido. No podía evitarlo. No soportaba ver la cara de llanto de su madre, sobre todo sabiendo que él era la causa de su llanto. Te estaré esperando, cariño. Así que por favor, despierta, Izuku. Oyó a su madre llorar antes de sentir su beso en la frente. Después, oyó pasos que se alejaban y una puerta que se abría y cerraba. Luego solo se oyó el sonido de un líquido cayendo en una bolsa y un pitido proveniente de un dispositivo cerca de donde estaba. Ahí se dio cuenta de que estaba en un hospital. Quería abrir los ojos, pero otra oleada repentina de recuerdos le invadió la cabeza y le dolió muchísimo. Una vez más, maldijo a Alex por dentro por no haberle advertido del dolor. Parecía que lo estaba engañando. A medida que el dolor disminuía lentamente, vio el pasado de Alex, cómo obtuvo sus poderes. Desde cómo despertó de entre los muertos en una morgue hasta el momento en que Eyer lo acuchilló una y otra vez hasta que dejó de respirar. Maldita sea su brutalidad. Al desaparecer el dolor, se sentía cansado como si hubiera corrido una maratón y tuviera que volver a la línea de salida para reiniciar la carrera 10 veces más. Eligió ese momento de cansancio para dormirse. Despertaría mañana. Al día siguiente ha pasado una semana desde que Inko recibió una llamada del hospital informando que Izuku había sido ingresado tras caerse de un edificio. Le destrozó pensar que su hijo intentaría suicidarse. Casi llenó el hospital de lágrimas al ver el cuerpo vendado de Izuku. Pero no podía culpar a su hijo sabiendo que había sufrido después de todo el sufrimiento, las burlas y la discriminación que recibió de sus compañeros. Si no fuera por Mitsuki, la madre de Katsuki, nunca dejaría de llorar. Mitsuki también estaba hospitalizado porque Katsuki también ingresó por una razón completamente diferente. El mismo día que Izuku saltó del edificio, Katsuki fue atacado por un villano de lodo que casi lo mata de no ser por All Might, que pasaba por allí. Siendo sincera, a Inko no le importó nada a Katsuki después de descubrir que él era quien atormentaba a su hijo, y se alegró de que el villano lo atacara. El karma es una perra. Pero nunca lo dijo en voz alta, ya que la madre de Katsuki es su mejor amiga, y también porque él es amigo de la infancia de Izuku. Bueno, eso es lo que ella pensaba. Caminaba por el pasillo del hospital mientras recordaba el momento en que se disculpó con Izuku cuando éste le preguntó si podía ser una heroína como All Might. Lamentó las palabras que salieron de su boca y supo que esas mismas palabras le rompieron el corazón a su hijo, desmoronando su relación. Y debido a esas palabras, Izuku se distanció de ella. Inko admite que no apoyó mucho el sueño de Izuku y que deseaba haberlo hecho. Si le hubiera dicho a Izuku que podía convertirse en un héroe como All Might, su hijo no sería tan distante y reservado como ahora. Solo quiere que su hijo esté a salvo, pero por eso lo hirió. Deseó poder retroceder en el tiempo para poder cambiar su respuesta a la pregunta de su hijo. Pero hay algo en eso. No puede. No puede cambiar el hecho de que no creyó ni apoyó el sueño de su hijo de convertirse en héroe. Podría cambiar el hecho de que le rompió el corazón y quizás lo hizo saltar del tejado. Solo esperaba que Izuku pudiera perdonarlo. Izuku.
Cuando entró en la habitación del hospital donde estaba su hijo, se quedó paralizada por lo que vio. Izuku, está despierto. Sentado mirando por la ventana, parecía estar sumido en sus pensamientos. Izuku llamó a su hijo con voz temblorosa. Izuku la miró y en ese momento vio que su hijo parecía igual, pero diferente a la vez. Desprendía una calma y un misterio distintos, con la misma pasión. Se le saltaron las lágrimas cuando su hijo la miró a los ojos y sonrió radiante. Después de saltar de un edificio, su hijo sonrió como si nada. Como si todo hubiera sido un sueño. Como si nunca hubiera sucedido. Hola mamá. Buenos días, dijo Izuku, dándole a su mamá una sonrisa radiante. ¿Cuánto tiempo? Lo interrumpió su madre, que lo agarró con fuerza. Izuku. Lo siento muchísimo. Siento no haber creído en ti, siento que saltaras de un edificio, siento no poder darte un don. Inko sollozaba en el pecho de su hijo mientras lo abrazaba con fuerza como si fuera el fin del mundo. Antes de que pudiera continuar, sintió los brazos de Izuku rodeándola, devolviéndole el abrazo, lo que la hizo sollozar aún más. Izuku no dijo nada y solo consoló a su madre. Cuando Inko dejó de llorar, eligió ese momento para hablar. Honestamente, todavía estaba molesto por la falta de apoyo de su madre. Pero sabía que no la soportaba. Lo apoyara o no, sigue siendo su madre. Ella será y siempre será la persona que lo amará, incluso sin su don. Está bien, mamá. Lo entiendo. Te perdoné hace mucho tiempo. Izuku le da una palmadita en la espalda a su madre, haciéndola mirarlo. Entiendo por qué dijiste esas palabras y no puedo culparte. Admito que me molestó lo que dijiste y esperaba que al menos me hubieras apoyado en lugar de disculparte por algo que no puedes controlar. Se secó una lágrima que caía sobre su mejilla, la miró directamente a los ojos y sonrió suavemente. Todo es cosa del pasado, solo podemos seguir adelante. Sí, no la soportaba. La amaba demasiado como para estar molesto. Inko abrazó a su hijo aún más fuerte y lloró un par de minutos. Se calmó y fue entonces cuando entró el médico para revisar a Izuku. Oh. Parece que ya despertaste. El médico miró a Izuku, quien hizo una ligera reverencia y le sonrió. Luego miró a Inko, quien se separó del abrazo y le dedicó su atención. Qué bueno que está aquí, señora Midoriya. Estaba a punto de llamarla para informarle sobre los resultados de las pruebas del joven Izuku, dijo mientras se acercaba a los Midoriya y se detenía a pocos metros de ellos. Como dije en nuestra conversación de la semana pasada, es un milagro que sobreviviera a esa caída, considerando que se cayó de un edificio más alto que Mt. Lady en su forma de don. Y lo que también nos sorprendió fue que cuando el médico fue al lugar donde aterrizó su hijo, se quedaron atónitos al verlo en un cráter con solo heridas leves y un par de huesos rotos, dijo el médico, sorprendiendo tanto a Izuku como a Inko. Izuku, porque estaba seguro de que sufriría más lesiones, pero quizás se deba a su nuevo don. Inko, porque no sabía que su hijo había creado un cráter al aterrizar. ¿Un C-cráter? El doctor abrió una carpeta y examinó su contenido antes de volver a mirar a los Midoriya. Le hicimos unas pruebas hace 2 días. Y los resultados son inimaginables. Demuestran que, incluso después de lo que le pasó a su hijo, no vimos señales de las lesiones, y dijeron que no tenía peculiaridades. Inko asintió mientras Izuku permanecía en silencio. Bueno, verán, después de algunas pruebas y radiografías, encontramos una articulación extra en un dedo del pie de su hijo, pero las pruebas de ADN detectaron una anomalía en su masa corporal. ¿Quieres decir?, dijo Inko, e inconscientemente tomó las manos de Izuku, que también las tomaban, para consolarla. Su pensamiento se interrumpió cuando el doctor continuó, aparentemente leyéndole la mente. Sí, señora Midoriya. Tras la caída, creo que su hijo desarrolló una peculiaridad. Una curiosa, si me pregunta, dijo el médico, haciendo que Inko volviera a llorar. Miró a Izuku, quien casualmente la observaba con una mirada que le hizo pensar que sabía que había desarrollado una peculiaridad. Entonces le dedicó una sonrisa que había visto por última vez hacía 10 años.
Antes de que pudiera preguntarle a su hijo las últimas palabras que el médico grabó en su mente, interesante, si quieres saber mi opinión. Volvió a mirar al médico. ¿Qué quiere decir interesante? Le preguntó al médico, quien la miró con seriedad. Bueno, verá señora Midoriya, el Kirk de su hijo es bastante similar a la habilidad de cierta persona que sucedió en la era pre-Kirk. El doctor hizo una pausa y pasó una página del archivo y se la dio a Inko, quien la tomó y analizó la página. Allí vio documentos antiguos que podrían parecer centenarios. Vio 3 imágenes. La primera es la de un hombre encapuchado, tendido en una camilla con sangre por toda la chaqueta de cuero. La segunda imagen muestra al mismo hombre volando o planeando en el aire, liberando lo que parece ser gas o líquido rojo por las manos y los pies. Y, por último, una imagen del mismo hombre cargando un taxi en ambos brazos, con una masa barras zarcillos negros cubriéndolos. Ese hombre es Alex Mercer, alias el prototipo. Es conocido por su nombre en clave, Zeus, y es conocido por ser portador del virus de la luz negra, el mismo que causó una pandemia en Manhattan en 2009. Es conocido por manipular su masa corporal para mejorar sus capacidades físicas y le otorga un arsenal de armas en forma de garras, espadas, puños gigantes y una mano con forma de látigo. Con estas armas y habilidades, pudo derrotar abominaciones infectadas e incluso resistir una explosión nuclear. La última frase dejó a los Midoriya boquiabiertos. Nadie, ni siquiera All Might, puede escapar de una explosión nuclear. Sin embargo, después de la explosión, desapareció sin dejar rastro. Se rumorea que fue derrotado por un tal James Seller, otra persona con las mismas habilidades. Pero no estamos seguros de si son ciertos. Antes de que el doctor pudiera continuar, Izuku eligió el momento para hablar. Ese rumor es cierto, fue derrotado por James Seller, dijo nervioso, recibiendo la mirada tanto del doctor como de Inko. Respiró hondo y continuó. Alex Mercer, luchó y fue derrotado por James Seller al absorberlo para obtener sus poderes y recuerdos. Seller lo absorbió para destruir a todas las criaturas infectadas que causaban destrucción por todo Manhattan y salvar a la humanidad. Terminó de soltar el aliento que nunca supo que estaba conteniendo. Izuku esperó las preguntas del doctor, pero fue su madre quien habló. ¿Y Izu, cómo lo sabes? Le preguntó Inko a su hijo, aún confundida. Entonces vio que Izuku la miraba y le dedicaba una suave sonrisa. Es porque soy la reencarnación de Alex Mercer. Fui Alex Mercer en el pasado, dijo, levantando las manos, canalizando el virus de la luz negra a través de ellas. Tanto Inko como el doctor miraron su mano y se quedaron con los ojos como platos cuando unos finos zarcillos negros comenzaron a brotar de sus palmas y se envolvieron alrededor de sus dedos, manos y brazo. Todo su brazo se volvió gris, con una textura gruesa y pétrea. Si me preguntas cómo lo sé, es porque hablé con él, dijo mientras flexionaba el dedo y retraía las manos a su forma normal. Volvió a mirar a su madre y al doctor, quienes todavía parecían sorprendidos por esta nueva hazaña. Se encogió de hombros. Te explicaré cómo hablé con él. Después de que Izuku les contara la conversación con Alex Mercer, omitiendo la razón por la que saltó del edificio, quizá odiara a All Might diciendo que no puede ser un héroe sin un don, pero Izuku no era tan vengativo como para hablar de las acciones del héroe y hacer que los dos adultos cambiaran su opinión sobre él. Cuando terminó de contarles la historia a los adultos en la sala, lo miraban con sorpresa y asombro. Y no podía culparlos. Estaba conmocionado y sorprendido a sí mismo. Fascinante, este es un caso extremadamente raro de desarrollo de un don mediante la fusión de tu alma con tu yo pasado. Bueno, para ser honesto, tu caso es el primero, dijo el doctor mientras tomaba notas en un blog. Con el alma de Alex Mercer fusionándose con la tuya, obtienes sus habilidades y eliminas las complicaciones del virus Blacklight, ya que muta con tu alma, transformándolo en un don con una desventaja menos dañina. Hablando de eso, ¿cuáles son sus desventajas? Le preguntó el doctor a Izuku, quien empezó a pensar. Antes de que pudiera hablar, todos oyeron un fuerte gruñido e Izuku empezó a sonrojarse. El doctor le dedicó una cálida risa. Parece que usa la comida y la resistencia como combustible.
Sí, supongo que tengo un poco de hambre y estoy cansado ahora mismo, dijo Izuku tímidamente mientras se frotaba la nuca. Es cierto que está muerto de hambre y cansado. El doctor simplemente rió entre dientes y se dirigió a la puerta. Pediré comida proteica para que repongas el hambre y la fatiga. También le daré a tu mamá una receta sencilla para una barra de proteínas. Hizo una pausa al llegar a la puerta y miró hacia atrás. Tienes un don poderoso, joven Izuku. Eres prácticamente inmortal gracias a tu hiperregeneración y durabilidad. Rivaliza fácilmente con el don de All Might. O incluso más. Espero que lo uses de forma correcta y responsable, porque con un don como ese puedes convertirte en el héroe más grande que siempre has soñado ser, dijo el doctor al salir. Izuku se sintió orgulloso, pues su don puede rivalizar o incluso superar al de All Might. Se llenó de alegría cuando el doctor le dijo que podía ser un héroe. Ahora que tenía un don, podía demostrar su valía a quienes se burlaban de él y dudaban de su sueño, especialmente a Akatsuki y All Might. Inconscientemente, apretó el puño al pensar en esos dos. Le encantaría ver sus caras una vez que usara su don frente a ellos. Pero, por alguna razón, no puede. No quiere mostrarles que ha desarrollado un don. No quiere terminar como Katsuki. Arrogante, imprudente, grosero y con un ego descomunal. Quería ser él mismo. Un héroe que estará ahí cuando lo necesites y te salvará con una sonrisa. Sabía que podía y que sería un héroe. Sus pensamientos se interrumpieron cuando su madre le tomó la mano y le dedicó una sonrisa llorosa. El doctor tenía razón, Isu, dijo mientras sorbía por la nariz. Con tu don puedes ser el héroe que deseabas ser. De nuevo, lamento no haber creído en ti. Para compensarte, te apoyaré con todo mi potencial, dijo abrazando a Izuku, quien le devolvió el abrazo. Se sentía feliz por su hijo. Haría todo lo posible por ser la madre comprensiva que fue hace 10 años. Gracias, mamá. Haré todo lo posible para que te sientas orgullosa. Me convertiré en el héroe que ayudará y protegerá a la gente con una sonrisa. Izuku dijo. Como dijo el doctor, usaré este don de forma correcta y responsable. Y para convertirme en un héroe, necesito presentar el examen de admisión en la UA. Su madre asintió y le puso las manos en la cara. Sí, el examen de admisión es en 8 meses y medio. Aún tienes tiempo para entrenar y practicar tu don, por cierto, ¿cómo se llamará? Necesitamos actualizar tu registro de dones. Inko le preguntó a Izuku, curiosa por saber cómo se llamaría su don. Izuku pensó un segundo, luego sonrió y miró a su madre. Lo llamaré Blacklight. Salto de tiempo. Nombre. Izuku Midoriya. Fecha de nacimiento. 15 de julio. Edad. 14 años. Género. Masculino. Altura. 171 centímetros, 5'7", color de pelo. Verde. Color de ojos. Verde. Tipo de sangre. O don. Luz negra, don de transformación/mutación, anteriormente conocido como virus de luz negra, permite al usuario manipular y controlar la densidad de su masa corporal. El usuario tendrá mayor fuerza, velocidad, durabilidad, resistencia, regeneración e inmunidad a todas las enfermedades conocidas. Gracias a su capacidad para manipular su masa corporal, puede crear diferentes armas para el combate. Otras habilidades. Planeo. El usuario cambia la densidad de su chico, lo que le permite viajar en el aire mediante planeo, lo que se utiliza para salvar huecos entre edificios o para alcanzar enemigos en el aire. Poderes sensoriales y visión térmica. El usuario obtiene la capacidad de sentir el entorno usando sus sentidos mejorados y la visión térmica ayuda al usuario a localizar enemigos a través de su temperatura corporal. Wall crawling/wall running. El usuario canaliza biomasa hacia las palmas de las manos y los pies y luego se arrastra o corre por las paredes. Espada, corto alcance. El usuario invoca una espada larga en su mano derecha. Permite cortar y rebanar incluso las armaduras y vehículos más resistentes. Garras, corto alcance. El usuario transforma sus manos en garras letales y afiladas. Masa muscular, corto alcance. Transforma ambos brazos del usuario en masa muscular gris con textura de piedra, lo que permite duplicar el daño cuerpo a cuerpo y aumentar la velocidad de cada golpe. Teoría.
Con el entrenamiento adecuado, el usuario podría mejorar masa muscular en zarcillos, habilidad de James Seller. Hammerfist, corto alcance. El usuario intercambia velocidad por potencia, cambia biomasa a sus antebrazos para permitir ataques letales y pesados de área de efecto, aplastar y destrozar vehículos blindados. Escudo, corto alcance. Permite al usuario crear un escudo en su antebrazo que se convierte en un escudo duradero que absorbe el daño al impactar y preserva la salud del usuario por completo, hasta que se rompe. Puño látigo, alcance medio largo. El usuario transforma un brazo en un brazo delgado, flexible y con filo de cuchilla que puede usarse para atacar a una distancia excelente o para atravesar multitudes enteras de villanos. Armadura. Alternativa al escudo, donde el usuario cubre todo su cuerpo con biomasa densa para protegerse de explosivos y disparos. Consumir y disfrazarse. A diferencia del consumo corporal completo de Alex Mercer, el usuario solo necesita sangre para consumir, lo que le permitirá copiar la estructura del ADN del dueño de la sangre y replicarla para disfrazarse como el dueño de la sangre consumida. Teoría. El usuario podría copiar no solo la apariencia de la persona, sino también su peculiaridad. Devastador. Un superataque que causa un daño masivo de área a su alrededor, a costa de la resistencia y el hambre del usuario. Cada arma usa un devastador diferente. Recomendación. No usar movimiento en espacios estrechos ni cerca de civiles. Líder de la manada, aún en funcionamiento. El usuario usa un tercio de su resistencia para invocar grandes perros de ataque humanoides para que luchen junto a él. Izuku cerró su diario de héroe después de escribir su propia entrada. Habían pasado 3 días desde su conversación con el doctor y su madre. Después de la charla, Izuku e Inko fueron a registrar su don, y decir que el doctor que le dijo que no podía ser un héroe estaba sorprendido fue quedarse corto. El doctor le hizo una reverencia mientras se disculpaba repetidamente por no pensar antes de hablar. Izuku se alegró de que el doctor se disculpara, lo perdonó y le pidió que no informara al director de la escuela que había desarrollado un don. El doctor estaba confundido al principio, pero aún así lo hizo. Después de eso, tanto la madre como el hijo fueron a celebrar comiendo su plato favorito, katsudon. Recordar eso último le hizo sonreír a Izuku. Se sentía feliz mirando su cuaderno, pero después de un minuto lo abrió, arrancó su entrada de don y la guardó en una pequeña caja por 2 razones. Primero, para evitar que se destruyera como su último cuaderno, cortesía de Katsuki Bakugo. Y el otro motivo es evitar que Bakugo tomara su cuaderno y descubriera que tenía un don. Tener un don haría explotar al Pomerania, tanto en sentido figurado como literal. No es que tenga miedo de que lo lastimen por ocultar su don. Es solo que no le debe una explicación a su antiguo amigo ni nada. Hablando de Bakugo, dejó de molestar a Izuku. Desde el día después del registro del don. Retrospectiva. Simplemente lo miraron y volvieron a sus quehaceres. No le sorprendió, ya que el hospital había informado a la escuela sobre su accidente pero no sobre su don. Así que probablemente no querían causar problemas, ya que acababa de salir del hospital y empezó a desconfiar de Izuku desde que dio un estirón, rivalizando fácilmente con la altura de Bakugo. Izuku simplemente ignoró la atención, o la falta de ella, que le había causado su regreso y fue directo a su asiento para empezar a escribir las lecciones que la clase había tenido en su ausencia. Faltaban 15 minutos para que sonara el timbre cuando Bakugo y sus lacayos entraron al aula. Izuku supo que Bakugo había entrado porque, en primer lugar, toda la clase se quedó en silencio de repente y, en segundo lugar, porque podía sentir el aura barra ira del rubio dirigida hacia él. Si hubiera sido el mismo Izuku sin peculiaridades de hace semanas, habría empezado a temblar y tartamudear con solo sentir el aura del rubio. Pero tras fusionarse con su yo pasado, Alex Mercer, se sintió tranquilo, seguro y reservado. Sintió que no solo el alma de Mercer se había fusionado, sino también su personalidad. Aunque el murmullo seguía ahí, estaba trabajando en ello. Por eso ignoró la intención asesina que lo invadía y continuó escribiendo en su cuaderno. Bakugo, por su parte, pareció enfadarse al ver que Deku ni siquiera reaccionaba a su instinto asesino. Y le pareció que Deku ni siquiera se había dado cuenta de su presencia.
Esto enfureció al rubio y comenzó a caminar con dificultad hacia el asiento de la pelirroja. Se paró frente a Deku y estaba a punto de dispararle con la explosión que empezó a estallar en la palma de sus manos cuando el peliverde empezó a hablar. «¿Intentas usar tu don conmigo otra vez, Bakugo?» «Yo no lo haría si fuera tú», dijo Izuku con calma, sin dejar de escribir en su cuaderno, lo que tensó a todos en la clase con el cambio de tono en su voz. Sin mencionar la ausencia de tartamudeo, temblores y kakchan en sus palabras. Sin embargo, eso no impidió que Bakugo frunciera el ceño. «¿Qué dijiste, nerd sin doctor?» gritó, haciendo que toda la clase, menos Izuku, se estremeciera. Al no obtener respuesta, agarró a Izuku por el cuello del uniforme. «¿Quieres decirme eso otra vez, Deku?», dijo, tirando del peliverde para que Deku se viera cara a cara, solo para ver que el peliverde ni siquiera reaccionaba, lo que lo enfureció aún más. Antes de que pudiera atacar al peliverde, Izuku levantó la cabeza con calma, miró sus palmas, que estallaban con pequeñas explosiones, y miró a Bakugo directamente a los ojos. El contacto visual hizo que el adolescente rubio ceniza se estremeciera y se sintiera incómodo al mirar a los ojos de Deku, que ya no reflejaban el miedo ni el nerviosismo de la última vez que hablaron. Por lo tanto, transmitían calma, confianza e indiferencia. Dije. «¿Intentas usar tu don conmigo otra vez?» «Yo no lo haría si fuera tú», dijo con calma el chico, que ahora estaba erguido, lo que hizo que Bakugo abriera los ojos de par en par al darse cuenta de que Deku ahora era tan alto como él. Izuku entonces le agarró la mano que llevaba en el cuello del uniforme y la apretó, haciendo que el rubio se estremeciera por la fuerza que el nerd sin don le estaba poniendo en la mano. «Ya que usar don en público es ilegal. Seguro que conoces esa ley, ya que eres el mejor estudiante. Después de todo, no querrías que la OA descubriera que usas tu don en público, y mucho menos que lastimaras y amenazaras a un compañero. Vería tu nombre en la lista negra de la OA, o incluso de todas las escuelas de héroes de Japón. No querrías que tu expediente limpio fuera marcado, ¿verdad, Cap-chan?», dijo, lo que hizo que el explosivo adolescente palideciera y soltara el cuello de Deku mientras soltaba la mano de Bakugo. Izuku miró a su alrededor y vio las caras de asombro de todos sus compañeros. Incluso su tutor se sorprendió al escuchar las palabras del otrora nervioso. Eso hizo que Izuku sonriera para sus adentros, tomó asiento y volvió a escribir mientras sonaba la campana, indicando el inicio de la clase. Fin del flashback. Pero eso no impidió que el rubio lo insultara por su falta de don y por seguir siendo un Deku. También le advirtió que no solicitara ingreso a OA, ya que decía que ningún Deku sin don se convertiría en héroe, lo cual, por supuesto, ignoró, enfureciendo al rubio. A Izuku realmente no le importaba lo que dijera el rubio y para ser honesto ni siquiera quería perder el tiempo con el rubio ya que necesitaba entrenar su nuevo Ki desarrollado, Blacklight, para dominarlo una vez más como lo era como Alex Mercer. Actualmente estaba acostado en su cama mirando sus paredes que, como era de esperar, carecen de demasiados pósteres de All Might. Después de que le dieran de alta del hospital, retiró la mayoría de los pósteres y figuras de acción de All Might, todavía sintiéndose amargado por su ídolo rompiéndole el corazón. Solo quedaba una figura de acción de All Might con su traje de la Edad de Plata junto con un par de figuras de acción de Endeavor, Tirten, Besgenis Gesot. Su pared, que una vez estuvo llena de pósteres de All Might, ahora contiene bandas de rock de la era pre-Kirk que a Alex le gusta escuchar, como Linkin Park, y pinturas que creó cuando llegó a casa. La alfombra y la cortina temáticas de All Might ahora se cambiaron a alfombras simples pero agradables a la vista con un esquema de colores rojo y gris, lo mismo ocurre con sus cortinas. Mirando a su alrededor, se sintió satisfecho con el nuevo aspecto de su habitación y volvió a mirar su teléfono mientras buscaba un lugar donde se permitiera el uso de don. Podría intentarlo en el gimnasio de la escuela, ya que allí se permiten donaciones. Sin embargo, no pensaba demostrarles, sobre todo a Bakugo, que ya no carecía de don. Al menos hasta que ingresara a la UA para el examen de admisión. No podía intentarlo en su casa, ya que sabía que su don era más destructivo que las explosiones de Bakugo. Así que no tuvo más remedio que buscar un lugar para entrenar y practicar su don para que le fuera bien y, con suerte, causar el menor daño posible, ya que su don era incontrolable.
Miró el pomo de la puerta que rompió 2 veces. Mientras buscaba ubicaciones que permitieran usar su don, vio un lugar no muy lejos de su casa. Parque de Playa Municipal de Dagová, ¿eh? Capítulo 3 Parque Municipal de la Playa de Dagová. Sábado 5:45 Mizuku leyó el cartel al llegar al lugar donde entrenaría su don y habilidades. Bajó las escaleras de la playa Dagová y observó la playa barra desguace. Sin duda, era un desguace. Había montones de chatarra, desde latas hasta camionetas. ¿Sí? Este es el lugar perfecto para entrenar mi don. Se dijo a sí mismo al llegar a la playa. Empezó a pensar en el tipo de entrenamiento que haría y las habilidades que practicaría para perfeccionarlas, como cuando era Alex Mercer. Izuku interrumpió sus pensamientos al oír el choque de las olas y alzó la vista hacia el océano. ¡Guau! Sé que este lugar se convirtió prácticamente en un desguace, pero podría decir que tiene potencial para volver a lucir hermoso, dijo, mirando el océano azul cristalino con asombro. Izuku se sintió relajado y entristecido al ver un hermoso paisaje cubierto de montones de basura, sin que ningún héroe se atreviera a limpiarlo. Entonces comprendió que héroes como Mt. Lady solo buscan fama y Endeavor solo se centra en capturar villanos. All Might podría haber limpiado la playa, pero con su condición, Izuku no se sorprendería. Con ese pensamiento, miró todos los montones de basura y volvió al océano. Allí tomó su decisión. Si nadie quiere hacerlo, lo haré yo, dijo mientras usaba un disfraz para cambiarse a su camiseta sencilla con la palabra camiseta y pantalones cortos deportivos negros. Izuku practicaba disfraz con frecuencia y le parecía una habilidad muy útil. No culpaba a Alex por usarla en infiltraciones y para esconderse de los agentes Gentech. Era muy fácil cambiarse de ropa siempre que la usara un par de horas para que la biomasa absorbiera sus componentes y propiedades, y así poder replicarlos usando su biomasa. Le confundía cómo se absorbía la tela, pero bueno, se cambiaba más rápido. ¿A quién no le gustaría cambiar más rápido? ¿Verdad? Al mismo tiempo, toda la población femenina del mundo estornuda. Izuku empezó a recoger la basura más pequeña, como latas, botellas de refresco y vasos de helado, y a meterlos en una bolsa de plástico que siempre llevaba consigo por si necesitaba comprar comida. Recogió fragmentos de vidrio de botellas rotas y ventanas de coche. Siguió recogiendo la basura pequeña durante horas e iba y venía de la playa a la tienda más cercana para comprar bolsas de basura, ya que se llenaban rápido y había una playa entera llena de basura. Colocó las bolsas de basura llenas de trastos pequeños en la escalera de la playa y las alineó para que el camión las recogiera. Se secó el sudor que le corría por la barbilla y miró la playa. Me llevaría un mes o 2 sacar las pequeñas de aquí, pensó Izuku mientras recogía otra bolsa de basura llena de botellas de plástico y latas de refresco y la llevaba a la escalera. 1 hora después, sacó los trastos más pequeños del primer montón de 100 montones. Empezó a sonreír al ver que, con solo un montón de trastos pequeños, podía decir que la playa había cambiado. Un cambio insignificante, pero era un comienzo. Empezó a caminar a casa secándose el sudor con una toalla, sin ver a una chica de pelo rosa con ojos verde amarillentos que parecían una cruz que lo miraba primero a él y luego al montón de trastos con interés. Oh. Estas piezas servirán para crear a mis nuevos bebés. Pensó la chica mientras él se arrodillaba para agarrar un trozo de un televisor roto, olvidándose del chico de pelo verde. Esa noche, después de cenar, Izuku se recostó en su silla, pues acababa de terminar de escribir una nueva entrada sobre el Monte Lady. Se estiró y se llevó las manos a la nuca. Empezó a pensar en lo que hacía en la playa. Limpiarla no era tan malo, ya que lo hacía como un acto de heroísmo y entrenamiento. La playa necesita una renovación para que parezca más una playa que un desguace. Izuku estaba dispuesto a dedicar 1 mes o 2 a mejorarla. Porque eso es lo que hacen los héroes. Sin embargo, una idea empezó a rondar la mente de la verdiblanca. ¿Qué haría después de limpiar la playa en 2 meses? ¿Qué haría durante los próximos 6 meses? Entonces se dio cuenta. No tenía ningún plan después de limpiar la playa. Abrió el cajón lateral y sacó la entrada de su don. Leyó y analizó sus habilidades. Allí vio. Ofensiva.
espada, garras, puño martillo, puño látigo, masa muscular y devastador. Defensiva. Armadura y escudo, movilidad. Planeo, trepar por las paredes, correr por las paredes y reconocimiento. Sentidos mejorados, visión térmica, consumir y disfrazarse. Y aún necesita mejora. Zarcillos y líder de manada. Mientras leía todas sus habilidades, en una hoja aparte comenzó a escribir sobre qué hacer para dominarlas de nuevo. Tras 30 minutos escribiendo las maneras de dominarlas, se tumbó en la cama, mentalmente exhausto. Encontró maneras de usar las habilidades que ya conocía, como masa muscular y garras, y dejó las que necesitaba estudiar más, como consumir, zarcillos y líder de manada, para cuando entrara. ¿Sí? Está seguro de que podrá entrar. Al igual que Bakugo, Izuku también sobresalió en los exámenes de práctica de la OA. Pero Bakugo no tiene por qué saberlo. Enfurecería al adolescente rubio, no es que a Izuku le importara, pero es un rollo escuchar a Explode Boy despotricar sobre que Izuku es un Deku y que no puede ser un héroe sin un don, bla, 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 toda esa mierda. En cuanto al estilo de lucha, vio en los recuerdos de Alex que consumió a un luchador callejero cuando contrajo el virus, y que ahí aprendió a luchar. Así que Izuku no necesitaría ir a un dojo para aprender a luchar desde cero. Aprender un estilo de lucha solo con los recuerdos de su yo pasado parece trampa, pero no pasa nada. No tuvo ningún don durante 14 años y sufrió mucho dolor y estrés. Izuku no se molestará en tomar atajos para dominar su don si quiere alcanzar a sus compañeros. Espera a los exámenes de admisión, Bakugo. Te haré tragar tus palabras, pensó Izuku antes de quedarse dormido. Mañana tenía un día largo. El día siguiente. Desayunó, ya servido, pues su madre tenía un turno de madrugada en su trabajo de medio tiempo. Después de comer, lavó los platos antes de salir a correr a la playa para continuar con la limpieza y el entrenamiento. Tardó 20 minutos en llegar a la playa. Al llegar, empezó a quitarse la chatarra mientras canalizaba y ajustaba la densidad de su biomasa en las piernas mientras se dirigía a toda velocidad hacia los montones de chatarra para comenzar su entrenamiento. Era uno de los trucos que pensó para volverse más rápido y fortalecer sus patadas. Su teoría se confirmó cuando se estrelló de cara contra la pila, haciendo un ruido fuerte que hizo volar a los pájaros cercanos. Se levantó rápidamente para comprobar si estaba herido y acertó al ver que su brazo derecho tenía sangre, pero no había ninguna herida. Parece que mi regeneración ha mejorado mucho. Pensó Izuku mientras la sangre de su mano empezaba a filtrarse por su piel, provocándole un hormigueo. Tras asegurarse de no tener otras lesiones, Izuku empezó a mirar a su alrededor y vio un congelador grande sin una puerta a un par de metros de él. Lo usaría como muñeco de entrenamiento para comprobar su fuerza de golpe con su nuevo don. Masa musculosa, pensó Izuku y comenzó a canalizar luz negra en sus brazos. Unos zarcillos negros comenzaron a brotar de sus poros y lo cubrieron por completo, haciéndole estremecerse ligeramente por el repentino hormigueo en el cuerpo. A medida que los zarcillos negros cubrían completamente su brazo, este comenzó a crecer y adquirir una textura grisácea, como de piedra. Sus manos se sentían más duras y pesadas, pero tan fuertes y pesadas como el puño martillo. Empezó a caminar y luego corrió hacia el congelador. Levantó el brazo derecho para golpear el objeto. Cuando su puñetazo impactó, el congelador se aplastó como una lata de refresco golpeada por una piedra y voló un par de metros cerca del océano. Izuku se quedó boquiabierto con la fuerza del golpe. Miró su brazo, luego el congelador y de nuevo su brazo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba los montones de chatarra. Esto va a ser divertido. Pensó mientras su mano se transformaba en garras. Y eso es todo por hoy. Salgan las clases. Dijo el profesor de ciencias de Izuku mientras recogía sus cosas y salía de la clase. Los estudiantes comenzaron a levantarse y recoger sus pertenencias mientras se dirigían a casa. Nuestro protagonista de pelo verde se levantó y empezó a guardar sus pertenencias en su mochila. Llevaba 2 semanas de entrenamiento / limpieza en la playa / desguace, e Izuku puede decir con orgullo que ha limpiado una cuarta parte de la chatarra y destruido la mayoría de los electrodomésticos rotos usando sus habilidades ofensivas.
Encontró una forma de reducir la potencia de sus puñetazos y patadas canalizando pequeñas cantidades de biomasa en sus brazos. N/A. Un poco como Ofa, pero más genial Mao. Con una menor biomasa en sus brazos al transformarlos en ofensivo, sus brazos transformados se verían más delgados pero aún tendrían las características conocidas, por ejemplo, sus garras se verían más cortas y su puño de martillo y musclemas se verían más pequeños y suaves. Mientras se colgaba la mochila a la espalda y caminaba hacia la salida del aula, Katsuki Bakugo y sus dos lacayos le bloquearon el paso. Miró al rubio, que parecía enojado por alguna razón. ¿Puedo ayudarte, Bakugo?, le preguntó Izuku al rubio con las cejas levantadas. No tenía prisa, pero tenía cosas mucho más importantes que hacer que estar frente a Bakugo. ¿Sigues intentando ir a la UA, Deku?, preguntó Bakugo con un gruñido mientras fulminaba con la mirada a Izuku, quien no respondió. Te aconsejo que no pierdas el tiempo intentando ir a la UA, porque ningún Deku sin don como tú va a ser aceptado en la UA, continuó mientras se daba la vuelta y se alejaba de Izuku, con sus lacayos siguiéndolo entre risitas. ¿Y qué si no tengo don?, dijo Izuku con tono aburrido, lo que hizo que el adolescente rubio se detuviera en seco y se volviera hacia él con los ojos entrecerrados. Al ver su expresión inexpresiva, el rubio frunció el ceño y gritó. ¿Qué dijiste, piedra sin domingo? Comenzó a pisotear hacia Izuku, quien ni siquiera se inmutó al ver chispas de nitroglicerina brotar de las palmas de Bakugo. Creo que no te escuché bien. ¿Te importa decirme eso otra vez? Izuku suspiró y miró directamente a los ojos del rubio. Dije. ¿Y qué si no tengo don? Es mi problema, no tuyo. Dijo sin dejar de mirar a los otros adolescentes, que seguían con el ceño fruncido. ¿Y qué si solicito la UA? Es mi decisión, no tuya. ¿Y si te preocupa cómo voy a aprobar el examen práctico? Bueno, dijo mientras pasaba junto a ellos y se detuvo sin mirar al trío. Eso lo tengo que saber yo y tú puedes largarte, dijo con una sonrisa y se alejó dejando a Bakugo y sus lacayos con expresiones enojadas y sorprendidas. En algún lugar cerca de Mustafu. ¿Dices que es un estudiante de segundo año que cumple tercero en 8 meses en la UA? Preguntó Toshinori Yaji, All Might, en su forma esquelética, al otro lado de la línea. Acababa de salir del supermercado cuando sonó su teléfono. Al mirar el identificador de llamadas, vio que su antiguo compañero lo llamaba. Sí, All Might. Se llama Mirio Togata. Nombre del héroe. Limillion y su don se llama permeación, lo que le otorga la capacidad de atravesar la materia física. Un don poderoso, y si obtiene uno para todos, me superaría a mí y posiblemente también a ti. Mirai Sasaki, también conocido como Sir Nighteye. Don. Previsión. Creo que es un buen candidato para ser tu sucesor, ya que es un chico optimista y hace que quienes lo rodean se sientan seguros. Y como ya tiene músculos, encajaría perfectamente como el próximo símbolo de la paz, dijo con seguridad, dando a entender que tenía razón y que nunca se equivocaba. El chico del que hablaban era Mirio Togata, un estudiante de segundo de preparatoria que cursa el curso de héroes en la UA. Hablaban de que All Might le transmitiera su don, uno para todos, un don acumulable que se fortalece al transmitirse de generación en generación. All Might dudaba de heredar Ofa a Mirio, pero Sir Nighteye insistió en elegir a Mirio para heredar su don y dejar que All Might se jubilara como profesor del curso de héroes de la UA. Al principio, All Might lo rechazaría de plano. Pero al ver que no había otro candidato para heredar Ofa, consideró pasarle el don a este chico Mirio. Ese chico parece prometedor, dijo All Might pensativo. De acuerdo. Veré por mí mismo si es digno de heredar mi don. Te lo prometo, Toshinori. Es más que digno. Estoy seguro de ello, dijo Sir Nighteye con severidad, pero All Might pudo oír que el hombre sonreía a través del teléfono. Antes de que All Might pudiera reaccionar, se escuchó un fuerte bang. A lo lejos. Todos los presentes entraron en pánico y huyeron del origen de la explosión. Un ataque de villanos. Te llamaré luego, Mirai, dijo rápidamente y colgó, sin esperar a que Mirai respondiera. Corrió hacia un callejón vacío, se transformó en su forma muscular y comenzó a correr hacia la escena del crimen.
A menos de 3 metros, saltó. No temas, ¿por qué? Porque, aterrizó frente al villano, el mismo villano con el que luchó Mt. Lady, quien aparentemente escapó, quien se estremeció visiblemente. Estoy aquí. Eso me toca a mí y tú te vas a la mierda. PFFT. Izuku rió disimuladamente al recordar la cara de Bakugo y su lacayo. Se veían ridículos y deseaba tener una cámara. Caminaba a casa desde la librería para comprar un libro sobre álgebra. Estaba estudiando no solo para los exámenes de admisión, sino también para su clase de álgebra. Izuku puede confiar en sus habilidades con los libros, pero el álgebra es una materia diferente. Es muy difícil que la consideren una materia en la escuela. Detroit aplasta. Exclamó una voz fuerte que lo hizo detenerse al oírla, sabiendo a quién pertenecía. Miró en dirección a la voz y vio a un grupo de personas rodeando lo que parecía un ataque villano, y allí sobresalía un hombre alto y musculoso, rubio y de ojos azules. All Might. Izuku vio al héroe número 1 sosteniendo al mismo villano que vio a Mt. Lady y Kamui Woods capturar el día en que fue atacado por el villano de lodo, donde All Might le había dicho que debía renunciar a su sueño de convertirse en un héroe. Soñar no es malo, pero hay que ser realista. Apretó el puño con el recuerdo destellando en su mente. Puede que aún adore al hombre por sus acciones heroicas, pero ya no puede mirarlo con la misma admiración que antes. ¿Y quién no lo haría? Si su ídolo, héroe y fuente de felicidad fuera quien le destrozara el corazón ya roto. Incluso el fanático / héroe Otaku Izuku cambió su perspectiva sobre su supuesto ídolo. Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio que All Might lo miraba con los ojos muy abiertos y una mirada culpable. Joven Izuku, pensó el héroe al mirar al chico de pelo verde. Hacía mucho tiempo que no lo veía y le sorprendió ver que ya no era el mismo chico flacucho que dejó en la azotea. Ahora era más alto, entre 1,68 y 1,70 metros, y por su uniforme se le notaba que había desarrollado músculos. Estaba a punto de acercarse al chico cuando de repente vio sus ojos. Sus ojos. Sus ojos, que antes reflejaban admiración y curiosidad, ahora eran reemplazados por calma, indiferencia y un poco de odio, lo que lo hizo estremecerse un poco. El chico se dio cuenta de esto y resopló para sus adentros y se dio una palmadita en el hombro por intimidar al héroe número 1. Después de 10 segundos de mirarse fijamente, Izuku apartó la mirada y comenzó a caminar a casa sin mirar al héroe rubio. Planeaba hacer un boceto de su disfraz de héroe por si lo aceptaban, y lo hará, al llegar a casa. Pensó en lo mismo que el atuendo de Alex Mercer cuando se conocieron. La misma chaqueta y pantalones de cuero, pero cambiando el color de la sudadera por uno verde bosque y los zapatos por sus habituales zapatos rojos con correas. Puede que no sea práctico para un héroe usar chaquetas de cuero, pero era elegante y estaba seguro de que alguien también usaría una en su disfraz. En algún lugar de Japón, un chico rubio con rayos negros y una chica de cabello morado con flequillo asimétrico estornudaron como locos. Se interrumpió en sus cavilaciones cuando sintió que alguien lo chocaba. Oyó un molesto pero suave lo siento mientras la persona que lo había chocado se alejaba. También oyó a la persona decir algo como maldito seas, Shinji. Se suponía que era mi día libre. Al mirar hacia el lugar donde lo había chocado, vio una billetera y la recogió. Sabía que pertenecía a quien lo había golpeado. Miró dentro, leyó el nombre en la identificación y corrió rápidamente hacia él para devolverle la billetera. Oiga, señorita. Creo que se le cayó la cartera, gritó mientras corría hacia la chica. La mujer se giró para detenerse y miró a Izuku con expresión molesta, pero se suavizó al verlo. La mujer tenía la cara redonda, ojos morados con pupilas blancas y pestañas elegantemente largas. Su cabello, rubio cremoso y voluminoso, estaba rizado y le caía sobre la cara. Llevaba una camiseta morada ajustada debajo de una chaqueta de invierno marrón con capucha de pelo, pantalones vaqueros ajustados, doblados y sandalias de tacón color canela. Hermosa. Es todo lo que puede decir para describir a la dama frente a ella. Notó un rubor en su rostro y se abofeteó mentalmente, sabiendo que lo había dicho en voz alta otra vez.
Creo que esto es tuyo, dijo Izuku mientras le entregaba la billetera a la señora, quien la tomó y le sonrió. Lo cautivó y sintió que se le encendía la cara. Gracias, dijo mientras se inclinaba levemente y se daba la vuelta sin esperar su respuesta. De nada, dijo mientras la señora se alejaba y él también se volvía a casa. Mientras caminaba, pensó en la señora y sonrió. Era hermosa, pero le resultaba familiar. Simplemente no podía recordar dónde la vio. Solo recuerda su nombre. Yuta Keyama, dijo mientras daba un giro. Capítulo 4. En la orilla del parque municipal de la playa Dagoba, se puede ver a un adolescente de cabello verde, Izuku Midoriya, sentado en la arena blanca, admirando la vista del mar mientras se escucha el sonido de las olas rompiendo entre sí y pájaros distantes en el fondo. Le tomó 3 meses desarrollar músculos y abdominales más grandes, N/A. Izuku después de 9 meses de entrenamiento en el canon, aunque lo esconde bajo su ropa holgada. No quiere que lo noten por 2 razones. 1. No quiere que Bakugo le grite por entrenar su cuerpo y le diga que fue inútil porque no es más que un Deku sin don, lo cual es molesto. Y 2. No quiere la atención. Puede que ahora tenga más confianza que antes, pero que le presten demasiada atención le resulta incómodo. Tras 5 meses de entrenamiento y limpieza en la playa, dominaba la mayoría de sus habilidades ofensivas, con la excepción de los devastadores, los zancillos y el líder de la manada por diferentes razones. Los devastadores causan demasiado daño a su alrededor y es arriesgado usarlos en público. Incluso si la playa permitiera el uso de su don, se arriesgaría a destruir una cuarta parte de la playa solo para probar el movimiento. Los zancillos y el líder de la manada requieren demasiada resistencia, y la última vez que intentó usarlos, perdió el conocimiento. Tuvo que pedirle a su mamá que le hiciera más de esas barras de proteína que hizo el doctor y solicitar que le agregaran más proteína para su peculiaridad, para evitar el agotamiento y quedar inconsciente. En 5 meses, Izuku también dominó su armadura, escudo y disfraz consumir con la ayuda de Mei Atsume, un aspirante al curso de apoyo de la OA a quien conoció hacía 4 meses. Ella lo ayudó en su entrenamiento defensivo, prometiéndole además hacerle una máscara facial con cancelación de voz para que no murmurara. Soltó una risita al recordar su primer encuentro. Retrospectiva. Pensó Izuku mientras transformaba su mano derecha en una gran daga curva del tamaño de todo su cuerpo menos la cabeza. La hoja era negra y tenía vainas rojas en el extremo romo donde se une a su brazo. Lo miró primero y notó que se veía diferente y que pesaba más que la última vez que lo usó. Parece que lo han mejorado, pensó, y se encogió de hombros mientras se giraba hacia el desafortunado objeto que estaba a punto de ser destruido. Un reloj de pie. Empezó a cargar hacia el objeto con su espada colgando hacia atrás mientras corría. Al acercarse, saltó y comenzó a girar su cuerpo en el aire para realizar un corte giratorio al reloj. Al parecer, lo atravesó, pero aterrizó sobre una rodilla con su espada aún detrás de él, extendida. Izuku miró lentamente el reloj de pie, cuya parte superior comenzó a deslizarse hacia abajo, separándose lentamente de la mitad inferior. Sonreía tras el ataque, pero se acordó de reducir la biomasa del filo romo de la espada. Casi perdió el equilibrio en el aire y habría caído de bruces en la arena. Mientras admiraba su trabajo, notó que una chica de cabello rosado estaba parada detrás de él mirando su brazo con cuchillas y el reloj de pie. Así que eres tú quien ha estado limpiando este lugar y destruyendo mis provisiones, dijo la chica de repente, haciendo que Izuku se sobresaltara un poco, casi golpeándola con su espada, si no hubiera recuperado su don. La chica lo miró con una sonrisa. Ahora que se habían distanciado, Izuku vio su verdadero aspecto. La chica era bajita, probablemente de entre 1,57 y 1,62 m, pero tenía una complexión bastante madura. Tenía el pelo rosa salmón hasta los hombros, con rastas gruesas. Llevaba una camiseta negra sin mangas que realzaba sus pechos, lo que le hizo enrojecer la cara, un mono de taller atado a la cintura, guantes sin dedos y unas gafas steampunk sobre la cabeza.
Pero lo que llamó la atención de Izuku fueron sus ojos, grandes y caídos hacia arriba, con unas pestañas superiores notablemente largas, con el iris verde amarillento con una cruz en el centro, lo que les daba un aspecto similar a unas mirillas. Sus ojos deben estar relacionados con su don, reflexionó. Hiciste un movimiento increíble, dijo la chica, caminando directamente hacia el reloj de pie dañado y sacando una bolsa de plástico de la nada, tomó algunos engranajes y piezas del reloj. Izuku, sonrojado, desvió la mirada al verla agacharse y su pecho rebotar. Sí, gracias. ¿Qué haces aquí? Preguntó Izuku mientras la chica lo miraba. Ah. Yo. Vine a buscar piezas para el bebé que estoy haciendo, dijo mientras se acercaba a un montón de trastos y sacaba un microondas roto y un secador de pelo. ¿Bebé? Izuku balbuceó confundido y sorprendido por la declaración de la chica. ¿Sí? He estado trabajando en unas botas cohete y estoy a medio terminarlas, pero necesito encontrar piezas útiles para crear un regulador de calor. ¿Dónde encontrarlas? Pero aquí. Dijo mientras colocaba el microondas y el secador de pelo en una camioneta en lo alto de la escalera. Ah. Se refiere a inventos. Pero por alguna razón, muchas de las piezas que necesito se rompieron, aplastaron, doblaron y formaron un disco, y parece que tú eres el responsable, dijo mirándolo sin dejar de sonreír. Oh, lo siento. Solo estaba entrenando y practicando mi don. Verás, lo obtuve hace un mes y vi este lugar como el lugar perfecto para practicarlo para los exámenes de ingreso a la UA, y quiero limpiarlo para que vuelva a ser hermoso, dijo inclinando la cabeza. No, no pasa nada, ya tengo esa pieza en el camión, dijo, señalando hacia el camión mientras lo miraba. Por cierto, soy Mei Atsume. Futuro CEO de Atsume Enterprises. Dijo Mei con una amplia sonrisa. Soy Izuku Midoriya. Mucho gusto, dijo el chico de pelo verde, sonriéndole a la chica. ¿Así que eres inventora, Atsume? Preguntó mientras Atsume se acercaba al montón de chatarra e intentaba sacar un altavoz Bluetooth roto. ¿Sí? Soy inventora, sin duda. Voy a solicitar el ingreso a la UA para el curso de apoyo para que mis bebés sean reconocidos y todas las famosas compañías de apoyo a héroes los compren para que los héroes los usen y me convierta en la mejor inventora del mundo, dijo mientras sacaba todos los componentes del altavoz y los guardaba en una caja que sacó quién sabe dónde. Izuku la observó y la miró con admiración. Es muy directa y sabe lo que quiere hacer pronto. Espera. Dijo que también estaba solicitando plaza en la UA. Espera. ¿Tú también vas a la UA? Le preguntó en voz alta, haciéndola estremecerse un poco. Él notó su reacción y se sonrojó levemente. Perdona, es que me emocioné. Así que tú también vas a la UA, ¿eh? Yo también voy a la UA, al curso de héroe, claro está. Dijo tímidamente. Al enterarse de que él también iba a la UA, Atsume giró la cabeza hacia Izuku tan rápido que éste habría jurado haber oído un crujido. Dice curso de héroe. ¡Perfecto! Tú. Dijo señalándolo. Como te llames. Serás mi llave para ser el mejor inventor del mundo. Serás el primero en usar a mis bebés y demostrarle al mundo lo gran inventora que soy, dijo, y soltó una carcajada que hizo que a Izuku se le escapara una gota de sudor al olvidar su nombre. Pero antes de que pudiera hablar, el chico le interrumpió. Lo siento, Atsume, pero creo que no puedo usar a tus bebés. Dijo mientras se rascaba la cabeza. Ella lo miró y entrecerró los ojos, haciendo que la peliverde se estremeciera. ¿Cómo es que no quieres usar a mis bebés? ¿Sabes lo geniales que son? ¿Sabes cómo? Antes de que pudiera continuar, Izuku la interrumpió de nuevo. No. O sea, no dije que no quisiera usarlas, bebés, es solo que no puedo usarlas sin romperlas sin querer. Hizo una pausa para que se calmara. Cuando lo hizo, volvió a hablar. Verás, mi don se llama luz negra. Me permite manipular / controlar la densidad de mi masa corporal. También me permite transformar mis antebrazos en armas como la espada que usé antes. La biomasa de mi cuerpo también absorbe los átomos de mi ropa, lo que me facilita cambiar usando mi don.
Si, por ejemplo, usara un traje que tú creaste, lo dañaría o destruiría sin querer con mi don, lo que me dificultaría usar objetos de apoyo, explicó, jadeando. Se cansó de solo explicar su don. Izuku miró entonces a Atsume y vio que estaba abatida, lo que lo hizo sentir culpable. Pero si de verdad quieres mi ayuda, podría ayudarte a crear bebés. ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico, dijo, sin dejar de mirarla, y suspiró aliviado al ver su amplia sonrisa. Bueno, no mentía sobre ser científico. Alex lo fue en su época y era su reencarnación, así que, técnicamente, también era científico. Bueno, tengo muchas ganas de trabajar contigo, dijo extendiendo la mano mientras intentaba recordar su nombre. Él sudó una gota de nuevo, pero tomó su mano enguantada y le dedicó una sonrisa. Izuku Midoriya. Y yo también espero trabajar contigo, dijo mientras le estrechaba la mano. Fin del flashback. Aunque Izuku no estaba muy seguro de ser científico, se sorprendió al descubrir que era fácil inventar con Atsume. Probablemente Alex estaba volviendo a la carga. Al recordar el tiempo que pasó con Atsume, inventar con la chica de pelo rosa le parecía divertido y entretenido a veces, sobre todo cuando un bebé explotaba frente a ella, cubriéndole la cara de ceniza. Claro, puede que sea excéntrica y no piense en lo que dice a los demás. Pero la mayor parte de eso se debía básicamente a que no tenía amigos con quienes hablar de sus bebés y a que estaba aislada por su afición a inventar. Igualito a él. Pero en su caso, él no tiene peculiaridades, le gusta ser un héroe y tiene su cuaderno lleno de cosas de héroes. Sin embargo, eso está cambiando poco a poco, ya que tenía una peculiaridad. Solo el tiempo lo dirá. Ahora mismo camina por las calles pensando en el entrenamiento de los últimos meses. Conocer a Atsume fue una bendición disfrazada. Como ella iba a la playa con frecuencia, empezó a entrenar sus habilidades defensivas, y si no fuera por las explosiones y su mal funcionamiento, su escudo y armadura habrían sido difíciles de dominar, ya que no tenía forma de probar su durabilidad y nunca le pediría ayuda a Bakugo, ya que no quería revelar su don hasta que entrara en la UA. E incluso si le revelara su don a la rubia, era muy probable que el Pomerania lo ayudara a entrenar para la UA. Solo faltan 3 meses para el examen de ingreso, pero no quiere perder el tiempo. Al repasar sus movimientos, aún tiene que entrenar su wall running / wall crawling. Su glide no fue tan difícil, ya que lo usaba con demasiada frecuencia para saltar hacia el objetivo, aterrizar sano y salvo tras una explosión gracias a los bebés de Atsume. De hecho, era divertido, pero se asustó un poco al ver un líquido rojo salir de sus manos y piernas mientras planeaba. Lo examinó y descubrió que era sangre presurizada que le permite propulsarse por el aire y desaparece en el aire tras ser liberada. Su consume / disguise, Devastators, Tendrils y Pug Leader siguen sin existir, ya que los reservó para UA. No iba a usar esos movimientos más complejos y destructivos sin la supervisión de un héroe profesional. Mientras caminaba hacia su casa, vio un edificio antiguo que parecía un almacén. Izuku también notó que la puerta de la entrada estaba rota. Se acercó un paso y echó un vistazo dentro. Lo que vio le abrió los ojos de par en par. En realidad, era un almacén abandonado lleno de cajas, carretillas elevadoras viejas y polvo por todas partes. Mirando a su alrededor vio que las paredes del almacén estaban cubiertas de telarañas y tenía tuberías que sobresalían del techo. Este lugar parece que puedo entrenar mi wall crawling y wall running aquí. Parece que este lugar permite el uso de don. Caminó hacia la pared y comenzó a invocar su don en su palma haciendo que pareciera una versión más débil de la Mephisto y lo colocó en la superficie de la pared haciendo que se agrietara pero no la destruyera por completo. Sonrió y asintió. Está decidido entonces. Voy a entrenar mi wall crawling y wall running aquí. Pensó mientras quitaba la mano de la pared y salía del edificio sin notar una figura vestida de negro con una bufanda que parecía vendas sueltas durmiendo encima de una caja. Cuando Izuku salió del edificio, se dirigió directamente a su casa porque ya era tarde al mediodía y todavía necesitaba estudiar para un examen que tendrían mañana. El día siguiente. Joder. Ese examen fue muy difícil. ¿Para qué demonios necesitas álgebra para destruir villanos?
Pensó un Katsuki Bakugo, mentalmente exhausto, mientras caminaba por el centro comercial hacia los juegos. Acababa de salir de la escuela después de un examen mensual que sus profesores hacen para que se preparen para quienes quieran ir a la UA. Que son él y Deku. Deku apretó los dientes al recordar lo tranquilo que había estado el bastardo tras regresar de un accidente. Le molestó la calma y la confianza que mostró el nerd durante el examen y notó que Deku fue el primero en terminarlo antes que él. Katsuki admite que, académicamente, él y Deku estaban al mismo nivel. Incluso hubo momentos en que empataron en el primer puesto del ranking escolar. Pero eso nunca le importó, ya que la mayoría de las veces sacaba mejores notas que el perdedor sin don. Pero eso no cambia el hecho de que Deku, el perdedor sin Kirk, la persona que tiembla al ver a Katsuki y no puede responderle, la piedra en su camino estaba empezando a convertirse en una roca en el camino de Katsuki que parece bloquearlo en su camino para convertirse en el único estudiante de la escuela secundaria aldera en ingresar a la UA. Claro, los exámenes de ingreso serán difíciles para un perdedor sin Kirk, ya que había una parte donde necesitaban usar su Kirk, pero ver cuán seguro estaba Deku al postularse a la UA hace que Katsuki se pregunte si tenía alguna manera de aprobar las pruebas. ¿Cómo va a aprobar el examen de admisión si no tiene un don? Solo está perdiendo el tiempo intentando ser como yo. Nunca aprobará el examen, pero, Katsuki apretó el puño mientras pensaba. Estaba seguro de que Deku no podría aprobar el examen sin un don, pero algo le decía que el perdedor tiene una estrategia. Y saber lo listo que es el muy cabrón lo enfureció aún más. Salió de su estupor al llegar a la sala de juegos. Intentó calmarse, lo intentó, y simplemente disfrutó del día. La próxima vez se ocupará de Deku. La próxima vez seguro, con Izuku. Bueno, quizás debería agarrarme a la pared cuando quiera dejar de correr. ¡Qué maldita sea! Dijo Izuku frotándose la espalda, que le dolía tras caerse del muro de 7,5 metros que estaba escalando. Después de la prueba que Izuku creía muy fácil, regresó rápidamente al almacén abandonado y usó disfraz para ponerse la ropa de gimnasio y practicar trepar y correr por la pared. Inmediatamente intentó trepar paredes al llegar a la pared y descubrió que podía moverse lentamente mientras la escalaba, pero no le importó. Izuku ya sabía que era lento usar trepar paredes, usando, por supuesto, los recuerdos del pasado de Alex, ya que requiere mucha biomasa y resistencia para adherirse a las paredes sin caerse. Puede que no sea su movimiento favorito, pero le sirvió para futuras misiones de infiltración, así que sigue siendo útil. Correr por la pared, por otro lado, era complicado. Le costaba dominarlo porque el movimiento requería el mismo truco que usaba para planear, donde liberaba sangre a presión en sus piernas y pies para ascender con rapidez y equilibrio, como si corriera horizontalmente. El problema era que siempre olvidaba agarrarse a la pared con las manos al intentar detenerse para ver la distancia al suelo. Se había caído 7 veces y eso lo enfureció un poco. Izuku suspiró, dejando atrás sus frustraciones y se calmó. Tras calmarse, miró hacia la pared. Está bien, Izuku. Una vez más, se dijo a sí mismo y corrió por la pared una vez más, recordando mentalmente usar sus manos si se detenía. Cerca del almacén, un hombre vestido de negro, con gafas amarillas y una bufanda larga que parecía vendas, con expresión cansada, corría por los tejados. Perseguía a un matón que intentaba robar una tienda de conveniencia cuando pasaba por allí. Dicho hombre es Shota Aizawa, también conocido como el héroe de Arasure. Eraseread. Héroe profesional clandestino y profesor en la UA. Bueno, lo era antes de expulsar a toda su clase por alguna razón, y volverá a ser profesor después de los exámenes de ingreso. Eso si no expulsa a su futura clase. Volviendo a él persiguiendo al matón. Se acercaba al matón y preparaba su bufanda y su don cuando este giró a la derecha y corrió hacia el almacén abandonado donde Aizawa dormía ayer. La razón por la que dormía allí era que había hecho una larga patrulla esa noche y terminó durmiendo allí de 4 a.m. a 7 p.m. Un sueño ridículamente largo, pero fue un sueño reparador. Lejos de los ruidos causados por cierta rubia ruidosa que conocía muy bien y desearía no haber conocido.
Al entrar al almacén, vio al matón inconsciente en el suelo, pero lo que le sorprendió fue que había un chico, de no más de 16 años, sentado encima, frotándose la cabeza con dolor. No puedo creer que me haya olvidado de sujetarme a la pared otra vez, dijo el chico de pelo verde, sin ver al hombre inconsciente debajo. El chico lo miró y abrió mucho los ojos. Oh, hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó educadamente, intentando no asustarse al ver a otro héroe de cerca. Puedes bajarte del matón que tienes encima ahora mismo para que lo lleve con la policía, dijo con voz cansada. El chico lo miró con expresión confundida y bajó la vista. Al ver al matón inconsciente, se alejó de un salto, balbuceando palabras tan rápido que hizo que un rapero corriera a por él. Aizawa, por su parte, ocultó una sonrisa burlona bajo su bufanda y miró al chico con diversión. Antes de que pudiera hablar, observó con el rabillo del ojo el estado de las paredes y vio que había abolladuras y cráteres como telarañas en el suelo. Por lo que vio, el chico había estado practicando su don. ¿Así que has estado entrenando tu don, chico? Preguntó el hombre mayor, sin dejar de mirar las abolladuras de la pared. Sabes que es ilegal usar tu don en público, ¿verdad? Notó que el chico se tensaba y bajó la mirada. Ese sí, señor, respondió el chico, pero antes de que Aizawa pudiera decir nada, continuó. Pero necesito entrenar y dominar mi don antes del examen de admisión a la UA. Aizawa señaló el énfasis en la necesidad, lo que le hizo levantar las cejas. No dijo nada, como si fuera una forma de decirle adelante para que el chico continuara. El chico respiró hondo y miró al hombre. Verá, señor, obtuve mi don hace un par de meses mediante la fusión de almas. Mientras el chico explicaba su historia, Aizawa sintió sentimientos encontrados. Impresionado por su determinación para convertirse en héroe y por ser la reencarnación de Alex Mercer. Entristecido por su dolor y por cómo lo trataron cuando no tenía don. Furioso no con él, sino con Katsuki Bakugo y All Might. Decidió encargarse personalmente del chico Bakugo cuando lo aceptaran en la UA. Se aseguraría de ponerlo en su lugar y de hacerle una revisión de la realidad. All Might nunca le cayó bien. Sí, puede que sea un gran héroe, pero el hecho de que ignorara y arruinara el sueño de un niño, sin saber si era suicida, era una señal de alerta. Sabía que iba a ser profesor en la UA, y Aizawa no estaba contento con eso. All Might no era profesor, y convertirlo en profesor de futuros héroes podría ser un desastre. Aizawa salió de su estupor al oír el gemido del matón y rápidamente usó su bufanda para detenerlo antes de que escapara. Luego miró al chico, que llevaba un rato en silencio. Caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. Me voy, chico. Buena suerte en los exámenes de admisión. Dijo y se dio la vuelta para irse. Pero antes de que pudiera salir del edificio, Aizawa volvió a mirar al chico que lo observaba salir. Por cierto, ¿cómo te llamas, chico? Preguntó con expresión aburrida. Yo señor Izuku Midoriya, dijo mientras se enderezaba. Aizawa le dedicó una leve sonrisa. Te espero en el curso de héroes, Midoriya, dijo, y salió rápidamente del edificio. Izuku, por su parte, se quedó atónito. ¿Quién iba a imaginar que estaba hablando con un profesor de la UA, uno del curso de héroes? Le había contado su historia y sintió que se le quitaba un peso de encima. Comenzó a caminar hacia la dirección donde colocó su bolso mientras recordaba las últimas palabras del hombre. Te estaré esperando en el curso de héroe, Midoriya. Esas palabras le hicieron sonreír. El hombre cuyo nombre olvidó preguntar, posiblemente un profesor de la UA, le había dicho que esperaría a que Izuku entrara en la UA, para ser más precisos, al curso de héroes. Sintió una oleada de alegría y su sonrisa se ensanchó porque tenía otra razón para aprobar el examen de admisión. Formar parte del curso de héroes y conocer al hombre que, de alguna manera, creía que podía aprobarlo. Y lo haría. Izuku empezó a caminar hacia la salida, pero antes de poder salir del edificio, miró su trabajo, abolladuras y cráter, y asintió. En un par de meses, presentaría los exámenes de admisión. Y para entonces, ya no sería un perdedor sin don y se aseguraría de aprobar el examen y entrar en la UA. Aprobaré los exámenes de ingreso y me convertiré en el héroe que siempre quise ser. Un héroe que salva y protege a la gente con una sonrisa.
Anunció a nadie en particular y abandonó el lugar. Caminaba en silencio hacia su casa, sin ver a Aizawa en la azotea de un edificio. Estoy seguro de que lo harás, Midoriya. Estoy seguro de que lo harás, dijo mientras se alejaba.